¿Qué tal? Buen día. Con respecto a la materia de circuitos eléctricos en la unidad de mediciones eléctricas, hoy tenemos un ejercicio demostrativo, primeramente teórico y experimental, de una conexión en paralelo de tres focos, los cuales se alimentan con 127 volts de corriente alterna, un sistema monofásico. Los focos, como decía, dispuestos en paralelo. Cada foco tiene un wattaje diferente rotulado en el mismo. El primer foco 43 watts, el segundo foco 29 watts y el tercer foco 50 watts. Aquí en el diagrama indico la forma de medir el voltaje, que sería en una conexión en paralela a cada uno de los focos, y la intensidad de corriente eléctrica sería indicada con estos amperímetros que están en serie en cada una de las ramas, y tenemos un amperímetro para la medición de la corriente total del circuito. Las fórmulas a considerar importantes son la ley de Ohm, que establece que la intensidad de corriente eléctrica en un circuito es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia que presenta el circuito. En un circuito en paralelo, los voltajes van a ser los mismos en las cargas, y en el caso de la corriente total es la suma de las corrientes que se tienen en cada una de las ramas. En el caso de la potencia, es el producto de la tensión eléctrica por la intensidad de corriente eléctrica por el factor de potencia coseno de phi. En este caso, coseno de phi es igual a 1, dado que los focos son focos incandescentes y son cargas resistivas, por lo tanto, este factor de potencia equivale a 1, quedando que la potencia es V por I. Bien, entendido esto, vamos a pasar a una fase demostrativa con una maqueta que se elaboró para hacer la demostración correspondiente. Gracias. A continuación mostramos la maqueta elaborada del circuito anteriormente mencionado, es decir, los tres focos conectados en paralelo con un suministro de 127 volts corriente alterna. Aquí tenemos la clavija y aquí tenemos el contacto para energizar el circuito. Aquí tenemos el primer foco de 43 watts, el segundo foco de 29 watts y el tercer foco de 50 watts. Contamos con unos jumpers o cables caimán para poder removerlos y hacer la conexión en serie del amperímetro, es decir, el multímetro configurado como amperímetro, tanto para la corriente total como para la corriente de cada una de las ramas. Vamos a medir primeramente la tensión eléctrica o voltaje en cada uno de los focos. Energizamos el circuito, configuramos nuestro aparato en volts corriente alterna, la terminal negra al común y la terminal roja a la medición de voltaje. Con mucho cuidado, con la seguridad correspondiente al tomar nuestras puntas de medición, vamos a hacer la conexión en paralelo para hacer la lectura de la tensión eléctrica aplicada a cada foco. Aquí podemos observar que la lectura es de 125.4 para el siguiente foco, el segundo foco 125.4, el último foco, el tercer foco, tenemos que es 125.4. Bien, ahora vamos a hacer la medición de la corriente total y luego la corriente en cada uno de los focos. Para esto, muy importante, tenemos que cambiar la punta roja de nuestro multímetro a la terminal que está marcada con A de amperes y mover nuestra perilla a la indicación de medición de corriente alterna, ¿sí? Así con la letra A y el símbolo de corriente alterna, es decir, amperes. Vamos a remover el primer jumper y conectaremos con mucho cuidado nuestro aparato y tomamos lectura. Tenemos una lectura de 0.96 amperes. Volvemos a colocar nuestro jumper con mucho cuidado, tocando por el aislamiento los jumpers al retirarlos. Vamos a medir la intensidad de corriente eléctrica en el primer foco.
nos da una lectura de 0.36 amperes. Para el segundo foco, la intensidad de corriente eléctrica 0.24 amperes. Y para el tercer y último foco, tenemos 0.41 amperes. Bien. Teniendo ya las mediciones correspondientes de tensión eléctrica e intensidad de corriente eléctrica, pasaremos a la fase de análisis de estos resultados. Gracias. Procedamos a hacer un análisis de los resultados de las mediciones. En el caso de la tensión eléctrica, la tensión eléctrica medida fue la misma en cada uno de los focos, 125.4 volts. La corriente total fueron 0.96 amperes y las corrientes de cada uno de los focos, es decir, las corrientes parciales del circuito fueron 0.36 amperes, 0.24 amperes y 0.41 amperes. La sumatoria de estas tres corrientes nos da 1.01 amperes. La diferencia de esta sumatoria con respecto a la corriente total nos da un valor de 0.05 amperes. Esta diferencia puede ser debido a errores en la medición, errores inherentes al instrumento que toman las lecturas. Es muy aceptable, podríamos decir que prácticamente la sumatoria de corrientes equivale a la corriente total que se está teniendo medida en el circuito. Ahora, en el caso de las potencias, aplicando la fórmula anteriormente vista de potencia igual a V por I, colocamos el valor de la tensión, que es la misma en cada uno de los focos, y lo multiplicamos por la corriente específica de cada uno de ellos, teniéndose como resultado para el foco número 1 su potencia 45.1 watts, para el foco 2 30.1 watts y para el foco 3 51.4 watts. Muy cercanas, muy parecidas a las potencias rotuladas de fábrica en cada uno de los focos. La diferencia puede ser por las características inherentes a la construcción del foco y que también el calentamiento que presenta el foco cambia un poquito el valor resistivo que presenta el filamento. Pero podemos decir que está muy aceptable los resultados y de alguna manera concluimos que el experimento fue llevado a buenos términos. Gracias.